Hoy más que nunca debemos volver a Dios. En nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro país. Debemos volver a los principios de la palabra de Dios. Debemos volver a Dios. Vivimos tiempos de crisis, tiempos de decadencia. Y por eso es que quiero que juntos podamos algunas charlas, meditar juntos en el libro de Jeremías. En esos tiempos de Jeremías, el pecado era la idolatría. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Habían adorado a otros dioses. Habían hecho reemplazos de Dios con sus propias manos. Y a ellos los servían. En esos tiempos donde había decadencia en el templo, en lo que se ofrecía para Dios, había decadencia y falta de arrepentimiento en los mismos que gobernaban a Israel, en el pueblo que sabía que estaba tras la idolatría, los que juzgaban no lo hacían con justicia, donde los ricos oprimían a los pobres, donde aún el templo, y Dios dice a través de Jeremías, era una cueva de ladrones. Tiempos un poco parecidos a los que estamos viviendo hoy en día, donde inclusive la gente, ¿sí?, no tenía fe en Dios y no cultivaba su relación íntima con Dios. Y creo que hoy en día en la iglesia y los cristianos nos está faltando mucho esto, mucho de tener fe en Dios y de cultivar nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Jeremías le tocó un tiempo muy difícil. Él estuvo predicando alrededor de 40 años, desde el año 627 al 586 aproximadamente antes de Cristo. Pasó durante los reinados de Joacab, Joacín, Joaquín, Sedequías, hasta, ¿sí?, que todo el pueblo es deportado a Babilonia. Pero antes de seguir, me gustaría que pares acá el video, que leas el capítulo 1 de Jeremías y con tu Biblia en la mano, seguimos a ver cómo podemos, en medio de la decadencia que estamos viviendo, ser mensajeros de esperanza. ¿Qué tal? ¿Ya leíste el capítulo 1? Viste que ahí hay todo un llamado especial que Dios le hace a Jeremías. Pero vamos a empezar a sacar algunos puntos, algunas cosas de donde podemos aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, vamos a analizar los primeros 3 versículos del capítulo 1, ¿viste? Donde habla de Jeremías y un poquito cómo era su vida, de qué familia él era, el tiempo en el cual le tocó vivir a Jeremías. Fíjate que el primer versículo ya dice que vino palabra, ¿sí?, o dichos de Jeremías son los que tenemos, ¿sí? Ahí nos ubica un poco en su familia. Dice que es una familia de sacerdotes de la ciudad de Anatot, ¿sí?, de la tierra de Benjamín. Esta ciudad de Anatot quedaba aproximadamente a 3 millas de Jerusalén. Según los historiadores de ese momento, decían que desde esa ciudad se podía ver, ¿sí?, el muro del templo y la muralla de Jerusalén. Esa ciudad era de la tierra de Benjamín, pero había sido una ciudad destinada para sacerdotes. Y Jeremías es de la familia de sacerdotes, ¿sí? Imaginémonos por un momento. Él era de familia de sacerdotes, tenía alrededor de 17, 20 años. Toda su vida vio a su padre, que se estaba preparando para ser sacerdote, y él inclusive estaba creciendo y tal vez estaba esperando ese gran día en el cual podía ir a Jerusalén, al templo, a ofrecer sacrificio, a cumplir su tarea de sacerdote. Pero podemos también pensar que
Jeremías, a pesar de que era de familia de sacerdotes, sin embargo, Dios le tuvo que hablar. ¿Sí? Dios le tuvo que hablar a él específicamente. Y esto me hace pensar que podemos ser hijos de cristianos, pero por más que seamos hijos de cristianos, debemos tener un encuentro personal con Dios donde nos arrepentimos, donde respondemos al llamado de Él, donde nos dejamos gobernar con Él, porque no nos salva el ser cristianos. Tenemos que tener un encuentro personal cada uno de nosotros con Dios. Responder a su llamado, como respondió Jeremías a su llamado, a pesar de haber nacido en una familia de sacerdotes y haberse preparado todo el tiempo para ser sacerdote. Pero dice en los primeros versículos del capítulo 1 de Jeremías que vino palabra de Jehová, vino a él. Y él fue el que transmitió al pueblo esa palabra que había recibido. Esa palabra de Dios que es divinamente inspirada, ¿sí? Infalible, que es la verdad absoluta y que a través del corazón tierno, podemos decir, amable de Jeremías, ¿sí?, fue comunicada al pueblo. Jeremías comienza a predicar en los tiempos de Josías. Josías fue ese rey, ¿te acordás? Sí, ahí lo tenemos en 2 Crónicas 34, que fue un rey que empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios, hizo toda una campaña en contra de la idolatría y de volver al Señor. Si vos lees bien el contexto y esos capítulos, te das cuenta que mucho resultado no tuvo. Pero tanto en el primer tiempo, Jeremías y Josías un poco trabajaron juntos. Pero los tiempos que les tocó vivir a Jeremías no fueron fáciles. Como no son fáciles los tiempos que nos tocan vivir a nosotros. Eran tiempos de mucha rebelión a Dios y hacer la voluntad que ellos querían en vez de sujeción y obediencia a los principios de Dios. Fueron tiempos donde había muchas reformas, ¿sí?, algunas inclusive del templo, pero había poco arrepentimiento, poca sujeción, cambio de manera de pensar como piensa Dios y vivir diferente. Era mucha reforma de fachada. ¿Y cuánto hay de eso hoy en día, no es cierto? ¿Cuánto hay cristianismo de fachada, de emoción, pero no realmente de arrepentimiento? Los tiempos que le vivió vivir a Jeremías eran políticamente, no eran, los políticos no buscaban a Dios, trataban de hacer acuerdos con Egipto o entre ellos para pasar la situación adelante. No, realmente no eran políticos en ese momento que buscaban a Dios. ¿Cuánto de eso hay también hoy en día? Pero Jeremías predicó 40 años. 40 años donde mostraba la advertencia de Dios, mostraba el castigo de Dios y mostraba también la promesa futura de Dios. En medio de esa sociedad decadente en la cual estaba viviendo. Ese era el tiempo de Jeremías. Pero si vos leíste del versículo 4 en adelante, hasta el 10 más o menos, empieza a contar su llamado. Cómo él fue llamado por Dios y cómo Dios lo preparó para ese llamado. Fíjate que comienza el versículo 4 diciendo, vino pues palabra de Jehová a mí. O en otra versión dice, el Señor se dirigió a mí. Es decir, nuevamente quiero recalcar, necesitamos ese encuentro personal con el Señor. Por más que hayamos nacido en una familia cristiana o en un país que se dice, entre comillas, cristiano. Y la tarea que le da Dios no es una tarea para nada fácil. Él había sido formado y criado para ser sacerdote. El sacerdote no predicaba a las multitudes, el sacerdote servía en el templo. Y ahora él había sido llamado para ser profeta.
donde no tenía que servir en el templo y por el otro lado tenía que encarar a las multitudes para que lo escuchen el mensaje que él tenía, que no era nada agradable para el oído de ellos. El sacerdote, y como él había sido criado, era para participar en una tribu especial, donde tenían autoridad y respeto. Y Dios ahora le cambia y lo manda a ser profeta a un lugar que no iba a tener una tribu o un grupo especial, y donde tampoco iba a ser muy bien recibido, porque el mensaje que traía no era agradable. Como sacerdote él se apoyaba y hacía los sacrificios y las ofrendas a Dios, pero ahora como profeta no tenía nada garantizado. Aún él tenía que buscarse su propio sustento y sus propios recursos para vivir. Como sacerdote no tenía toda la ofrenda que recibía del pueblo. Como sacerdote Jeremías, su trabajo era un servicio más fácil, pero ahora Dios de golpe le cambia todo. Lo saca de su estado de comodidad, podemos decir, de donde él estaba acostumbrado, donde él se había preparado toda la vida, y de golpe lo saca de ahí, de esa situación de comodidad, de confort, de seguridad, y le cambia todo. Jeremías podía haber pensado, pero si yo me preparé toda la vida para ser sacerdote, ¿por qué ahora me llamas a ser profeta? Pero Dios lo llamaba a ser profeta, a salir de eso que él estaba acostumbrado. Y fíjate que la tarea de él no fue fácil como profeta. A lo largo del libro de Jeremías, Dios le dice a Jeremías que iba a ser el que iba a destruir y construir. El que iba a ser como un vigilante, como alguien que estaba vigilando, como alguien que iba a probar los metales, como un médico, iba a ser como un cordero de sacrificio, como un corredor de larga distancia, como un pastor, como un arbolotador. Es decir, la tarea que Dios lo llamaba a hacer era algo que él no tenía pensado. Completamente lo desestructuró y lo mandó a una obra para él nada fácil. Por eso él exclama: ¡ay, Señor! Como un sentimiento profundo de decir: ¿qué me estás diciendo? ¿A dónde me estás llamando? ¿Para qué me estás llamando? ¿Por qué esto? ¿Por qué este llamado? Y le dice: yo soy niño. Si acá la palabra niño, acordate, no es que está hablando de un chico que tiene 10 años, 9 años, está hablando en su original esta palabra niño alrededor de 17, ¿sí? 20 años. Un joven sería. Y Dios lo está llamando a este joven, Jeremías, a que responda. Y uno puede decir: lo llama como profeta a los 17 años. Ya cuando Dios nos llama siendo jóvenes es mejor, porque tenemos toda una vida por delante para servirle. Acordate que a David también lo llamó siendo joven, y teniendo una edad más o menos como esa, ya había luchado con leones, con osos, y se iba a enfrentar a Goliat. Acordate que el apóstol Pablo mismo le dice a Timoteo que no tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo y que predique aún siendo joven a tiempo y fuera de tiempo. Hudson Taylor, que fue el gran misionero que empezó a evangelizar China, dice su biografía que a los 17 años sintió el llamado del Señor y a los 22 ya estaba en China, se había ido de Inglaterra a China por primera vez a conocer y a predicar el Evangelio. Quiere decir que cuando el Señor nos llama tenemos que responder, aunque seamos jóvenes. Y Dios que le dice que lo va a enviar. ¿Sí? Y dice: porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Y dice Jeremías que Dios extendió su mano
y le tocó la boca. No sabemos si lo hizo como fue con Isaías. ¿Te acuerdas que en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve el trono, la presencia de Dios, viene un ángel y le toca con una brasa, le toca los labios a Isaías? No sabemos si fue la mano de Dios que lo tocó a Jeremías. Muchas veces vemos la mano de Dios o el rostro de Dios para que nosotros tengamos una idea. Tal vez Dios tenga mano y rostro, no lo sabemos. Pero lo que sí es que Jeremías sintió y vio en su vida el toque de Dios. Y ese toque de Dios lo cambió. Siempre que Dios nos toca, nos cambia. Si no es solamente emoción. Pero cuando realmente es la presencia de Dios nos cambia. Y este llamado que Dios le hace a Jeremías, le dice que lo puso, ¿sí? Lo puso como alguien que tenía que ir. Y fíjate que da 4 verbos que hablan de demolición, ¿sí? Podemos decir, y 2 de renovación. Y a lo largo de estos 40 años, Jeremías sintió la protección de Dios. Aún por momentos la cosa fue muy difícil. Bajo el reinado de Joacín, Jeremías aún le lleva al rey un pergamino y el rey se lo rompe y lo encadena y está a punto de morir. Y durante el reinado de Jeremías lo llevan inclusive a Egipto. Pero yo quiero que pensemos en 3 grandes garantías que Dios le da al llamado de Jeremías. Porque Jeremías tenía que ser ese mensajero que transmitiera esperanza en ese momento. Y en el tiempo que estamos viviendo, nosotros somos esos mensajeros de esperanza. El cristiano es ese que tiene un mensaje de esperanza que tiene que transmitir. El cristiano es ese profeta, ese enviado de Dios, que no trae una profecía inventada, que comunica el mensaje revelado de Dios en su palabra, la Biblia, que es un mensaje de esperanza. Y hay 3 maravillosas garantías que Dios le da a Jeremías. Mira, la primera la tenemos del versículo 4 y 5. Y esta garantía es la gracia que Dios volcó en la vida de Jeremías eligiéndolo. Dios no nos salva, no nos llama a su servicio porque lo merecemos y porque somos buenos, sino que Dios nos llama, nos elige y nos envía a servirlo por gracia de Él. Y es su gracia la que se manifiesta de principio a final de nuestros días. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia que me fue otorgada no fue en vano, pero trabajé más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es la gracia de Dios la que es garantía para nuestra vida, como lo fue en la vida de Jeremías. Fíjate que en estos versículos 4 y 5 dice que Dios lo había conocido a Jeremías. Es decir, Dios en su soberana voluntad eligió a Jeremías para esta tarea. Fue concebido, fue formado desde el vientre de la madre. Y ya ahí Dios lo conocía a Jeremías. Fíjate que este mismo versículo dice que Dios formó a Jeremías, es decir, toda la estructura genética de Jeremías fue formada por Dios. Acordate el Salmo 139, versículo 13 al 16. Habla de esto, de que Dios nos conoce y nos formó y tiene un diseño nuestro desde el vientre de nuestra mamá.
Está bien, es verdad. Cuando vos leas el libro de Jeremías en el capítulo 20 te vas a dar cuenta como que Jeremías estaba un poco disconforme. Pero Dios en su sabia voluntad así lo había hecho y por un propósito. Pero fíjate que también estos versículos dice que no solamente Dios conocía a Jeremías, no solamente Dios lo había formado a Jeremías, sino que Dios lo había santificado a Jeremías, lo había apartado con una tarea específica, con una misión específica. Lo había santificado. Acuérdate, santificar es apartar para el uso, un uso específico que Dios quiere para nuestra vida. Y esto también el apóstol Pablo hace mención en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran voluntad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Es decir, Dios es el que nos escogió antes de nacer. Lo escogió a Jeremías, te escogió a vos, me escogió a mí para ser hijos de Él. Y también nos santificó, nos apartó para una tarea, para una misión específica, para ser mensajeros de esperanza en medio de esta decadencia que estamos viviendo. Pero también el Señor le ordena a Jeremías que vaya y que sea profeta a todas las naciones. Y vos me dirás, ¿por qué a todas las naciones si Jeremías fue solamente profeta ahí en Israel? Dios siempre sus bendiciones para todas las naciones. Cuando llamó a Abraham, ¿te acordás? Le dijo: serás bendita. La bendición de Abraham, ¿a dónde iba a llegar? A todas las naciones de la tierra. Dios siempre quiere bendecir y anunciar, y su mensaje es para todas las naciones. Y Dios nos escogió a nosotros. Hermanos, tengamos esta seguridad. Dios nos escogió para ser sus hijos, con un diseño especial, apartados para Él, con una tarea especial de ser mensajeros de esperanza, de ser reconciliadores, de comunicar un mensaje de salvación. Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. A los que de antemano Dios ha conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primogénito o el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos o los santificó, dice la versión 60, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria o los glorificó. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le amamos. Que tenemos que ser como el Hijo, como su Hijo. Y que Él nos destinó, nos eligió y nos llamó y nos santificó y nos glorificó. Es la obra de Dios en nuestras vidas, como la obra que Dios estaba haciendo y hizo en la vida de Jeremías. La primera garantía, esa maravillosa garantía que Dios le daba a Jeremías y nos da a nosotros, es que su gracia es la que está obrando en nuestras vidas. Pero la segunda garantía que Dios le da a Jeremías es la presencia protectora de Dios. Dios le dice: yo voy a estar protegiéndote. Fíjate el versículo 6 al 8. Él dice: ve a donde te envíe, di lo que te mando, no temas de la gente, le está diciendo Dios a Jeremías. En el versículo 8, porque yo estoy contigo para librarte, le está dando una promesa. Y en el versículo 19 del primer capítulo dice: lucharán contra ti, pero no prevalecerán, porque no van a poder contra ti. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte, dice el versículo 19.
Es decir, Dios le dice, yo te voy a librar. Mi presencia te va a estar protegiendo. Van a poder y querer luchar contra vos, pero no van a poder, porque yo voy a estar ahí con vos para librarte. Mi presencia va a estar contigo. Pero claro, hay una condición. Vas a ir donde yo te voy a enviar. Es decir, mi protección va a estar contigo, pero en el lugar donde yo quiero que vos estés predicando, proclamando, profetizando. Claro, él tenía que ir, tenía que ser obediente, tenía que estar comunicando la palabra de Dios y la presencia de Dios iba a estar con él. Y lo mismo pasa hoy en nuestras vidas. La presencia de Dios va a estar con nosotros siempre y cuando estemos cumpliendo su palabra. Él va a estar para librarnos de el mal que nos quiere hacer el enemigo, pero nosotros debemos creer en su promesa y ser obedientes y no temerle a la gente como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros. Muchas veces a Jeremías se lo llama como el profeta que llora o el profeta llorón, ¿no es cierto? Tal vez por el libro de Lamentaciones. Pero Jeremías fue valiente. Enfrentó muchos peligros, muchas pruebas. Tuvo que enfrentarse con reyes, con el pueblo mismo, con situaciones muy delicadas. Pero él fue a donde Dios lo mandó y disfrutó de esta maravillosa garantía de la presencia protectora de Dios en todo momento. 40 años que disfrutó de la protección de Dios. Y en tercer lugar, la maravillosa garantía que Dios le da también, la tenemos en el versículo 9 al 10, ¿sí? Que es que la palabra de Dios era la que era comunicada. ¿Sí? Era la palabra de Dios. No era su invento, no era el sueño que él había tenido o la visión que había tenido él, que no estaba chequeada ni era en concordancia con la palabra de Dios. Él estaba comunicando lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había puesto en su boca, el mensaje que Dios le había dado. Y cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en que ella tiene mucho poder. El Salmo 33 dice que por la palabra de Dios se creó el universo. Se hicieron los cielos y todo el ejército, ¿sí? De ellos, todo el cielo se creó con la palabra del poder de Dios. La palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas, dice también en el Salmo 33, versículo 9. Y dice Hebreos 1:3 que también todo se creó con la palabra de su poder. Leemos el libro de Génesis y Dios dice y las cosas se hacen. Dice Isaías 55, a medida que la lluvia y la nieve desciende del cielo, no regresan a ella sin regar la tierra y hacerla brotar y florecer para que produzca semilla para la tierra, el sembrador y el pan para el que come. Así es mi palabra que sale de la boca. ¿Cómo es la palabra que sale de la boca? Es alguien que da fruto, no vuelve vacía, se cumple porque es palabra de Dios, logra el propósito para el cual Dios la emite. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo que tiene que predicar la palabra, no su idea. La Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, la palabra de verdad, que el Espíritu Santo de verdad la va a aplicar a la vida de cada uno de sus hijos y de las personas. Y estas son las 3 maravillosas garantías que tiene Jeremías
en la tarea difícil que tenía por delante. Vimos un poco el contexto y la vida de Jeremías. Vemos un poco estas garantías, estas maravillosas garantías que Dios le da a Jeremías en su llamado. Pero también vemos que Dios lo llama, ¿sí? Y le dice, yo voy a hacer que vos permanezcas firme en medio de la oposición. Y ahí saltamos al versículo 17 al 19. Los versículos que dejamos vamos a retomar en la próxima charla. Pero quiero tomar unos minutos para ver del versículo 17 al 19. Dios ahí le dice a Jeremías, yo te voy a hacer permanecer firme, Jeremías. Vas a permanecer firme como una ciudad, vas a permanecer firme como una columna, vas a permanecer firme como un muro. Yo voy a hacerlo. Por eso en primer lugar le dice a Jeremías, ceñite. ¿Por qué una persona se tenía que ceñir? En ese momento acordate que usaban túnicas. Y la túnica era una vestimenta suelta, larga. Cuando se trabajaba o cuando se corría, la túnica se la ceñía, es decir, se la apretaba, se la sujetaba con un cinturón. Así que cuando Dios le dice a Jeremías, ceñite, está diciendo, prepárate para la acción, apretate el cinturón, ponete cómodo, prepárate, porque tenés que llevar este mensaje de esperanza, este mensaje que yo te doy en este tiempo difícil que está viviendo el pueblo. Y le dice, yo te voy a defender como te prometí. Entonces vas a ser una ciudad fortificada como profeta, que nadie te va a poder dominar. Vas a permanecer firme, ¿sí? Como una columna, como un pilar de hierro, fuerte, forjado, aunque te van a querer derribar, vas a estar ahí firme como una columna. Y vas a permanecer como un muro, inflexible, ahí, bien firme, a pesar de que reyes, príncipes, sacerdotes, las personas te van a querer derribar, vas a estar firme. Y esto le dio seguridad a Jeremías. Y esto también nos tiene que dar seguridad a nosotros. Porque en medio del contexto que estamos viviendo, en medio de que tal vez Dios nos esté sacando de la zona de comodidad y de confort y nos está cambiando la estructura y la forma de pensar y para lo cual habíamos sido llamados, hay garantías que Él nos da. Su gracia, su presencia protectora, su palabra que tiene poder. Él nos va a hacer permanecer. El cristiano, en medio de los tiempos que nos toque vivir, vamos a estar como ciudad fortificada. Vamos a estar como columnas fuertes, erguidas. Y vamos a estar como muros, ahí bien firmes, inflexibles. Porque nosotros podamos, no. Porque es promesa de Dios, porque es gracia de Dios. Porque Él nos dice, como le dijo a Jeremías, estoy contigo para librarte. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Y Él es el que va a pelear con nosotros. Por eso el apóstol dice que tenemos que sujetarnos a Dios. Someternos a Dios, resistir al enemigo, y el enemigo va a huir de nosotros. Porque va a ver la protección, el cuidado de Dios. Exigencias para la tarea. Nosotros hoy tenemos exigencias. Tiempos difíciles. Hoy tenemos tiempos difíciles como los de Jeremías. Ciertamente son tiempos peligrosos, pero tenemos un mensaje que transmitir. Un mensaje diferente.
un mensaje de volver a Dios, un mensaje de volver. ¿Por qué? Porque el cristiano y el hombre secular cada vez se apartan más de Dios. Tenemos que volver a la obediencia a Dios, a la adoración a Dios, a ponerlo a Él en primer lugar. ¿Es una tarea popular? No, es impopular. Para Jeremías no fue nada fácil, fue creo el profeta más impopular de toda la historia del pueblo de Israel. Si lo medimos por estándares humanos, fue un fracaso. Porque el pueblo fue cautivo a Babilonia. Fue un fracaso. Si lo medimos con la regla de Dios, fue un éxito. Porque cumplió la tarea que Dios le había dado. ¿Fue fácil? No. Bastante difícil. Mirá, Jeremías tuvo prisión, lo arrojaron a una cisterna, lo llevaron a Egipto, fue rechazado por su familia, sus vecinos, los sacerdotes, los reyes y hasta el público en general. Pero fue fiel, llevando un mensaje de esperanza durante 40 años. Que el Señor nos ayude, porque estamos viviendo tiempos difíciles y el Señor nos está llamando, como lo llamó a Jeremías, a comunicar un mensaje que no es nada popular, pero es un mensaje de volver a Dios, de arrepentimiento. Y contamos con su ayuda, con su gracia, con su protección y con un mensaje que tiene poder transformador. ¿Vamos a responder al mensaje? ¿Vamos a responder al llamado de Dios? Jeremías respondió. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Es tuya la decisión, es mía la decisión. Yo opto por ser un mensajero de esperanza. ¿Qué vas a hacer vos? Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que pudimos meditar en ella. Señor, te queremos pedir que nos ayudes para poder ser como Jeremías, responder a tu llamado y ser fiel a tu palabra y comunicar el mensaje que vos nos estás dando para este tiempo tan difícil en que estamos viviendo. Padre, vivimos en un mundo que está decadente, que cada vez se aleja más de tus principios. Nos toca vivir un tiempo de la iglesia en general muy difícil, donde tal vez el cristiano no está buscando mayor intimidad con vos. Padre, ayúdanos a poder ser mensajeros de tu palabra, poder transmitir fielmente un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volver a tu palabra, a tus principios, a lo que vos querés para nuestras vidas. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.